Buenas tardes, amados hermanos, buenas noches, Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos, nuestro hermano Agustín, el Evangelio del libro de Lucas, capítulo 16. Dios les bendiga, hermanito Agustín. Buenas tardes, hermano. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí nuevamente, como cada lunes y martes lo hacemos, igual que miércoles y viernes también, para compartir y estudiar un poco y aprender un poco más de la palabra de Dios. Y todos aprendemos un poquito cada día de lo que Dios nos quiere decir. Tantas veces hemos leído estos textos y cada día aprendemos cosas nuevas, sobre todo yo, que tengo que investigar estos textos difíciles de entender, como decía el apóstol Pedro que escribía a Pablo. Él escribió algunas cosas que eran difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición, decía el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, no? Y esto es un texto difícil, así como el del mayordomo infiel, que muchos hermanos han tenido mucho cuidado y no quieren ni siquiera compartirlo o estudiar sobre ese texto o hacer alguna enseñanza sobre ese texto porque les parece difícil de entender. Pero yo creo que ya con lo que hemos estudiado sobre este mayordomo infiel, creo que hemos aprendido realmente lo que Dios quiso enseñarnos con esto, lo que Jesucristo quiso decir cuando habló de este mayordomo infiel y lo que él quiso enseñarnos a nosotros. Creo que eso está claro, creo que ya hablamos bastante de esto. No, creo que no es necesario que volvamos a tocar esta parte. Si hay alguna duda, lo pueden hacer preguntas o comentarios si quieren sobre el mayordomo infiel, para después pasar al versículo 16 y 17 del capítulo 16 de Lucas, que también es otro texto difícil de entender. Y vamos a tratar de entenderlo, aunque sea difícil, porque aunque sea difícil no es imposible, siempre y cuando utilicemos las herramientas necesarias que tenemos a nuestra disposición para poder entender estos textos, como nos enseñó nuestro hermano Bob en la clase pasada, del pasado jueves, donde es necesario a veces entenderse al original y al tiempo en que se dijo estas cosas, y sobre todo el idioma original con que se escribió estos textos para poder entender realmente lo que Jesucristo quiso enseñarnos en, en estos dos versículos, sobre todo el versículo 16, donde hablan eh, de los que se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. Sobre todo el paralelo que encontramos en Juan Mateo capítulo 11, ¿verdad? 11 versículos 12, 11 y 12. El versículos 12 y 13. Si hay alguna pregunta entonces sobre el mayordomo infiel o algún comentario, lo pueden hacer, y entonces si no pasamos de una vez al estudio del capítulo 16, versículo 16 y versículo 17. ¿Todo claro? ¿Sin dudas? Ok. Vamos a leer versículo 16 y 17. ¿Quién lo puede leer? Capítulo 16, Lucas. La hermana Lisbeth, ¿puede leer, hermanita? Lisbeth Gutiérrez. Sí, voy. Bueno, lista. ¿Sí? Si no lo leo yo, dale. La ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. ¿Qué quiso decir Jesús con esto de la ley? Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuándo empezó a predicar Juan? Juan empezó a predicar antes que Jesús se manifestara públicamente ante el pueblo, ante el mundo. Jesús empezó a anunciar acerca del reino de los cielos, acerca de alguien que vendría después de él, que él no era digno de desatar encorvado la correa de su zapato. Era alguien que iba a venir y, según lo que él mismo anuncia, tenía que ver con el Mesías prometido, y era lo que estaban esperando los judíos desde antes desde que recibieron la ley, cuando se promete la venida del Mesías. Y ya Dios lo tenía profetizado, predestinado desde antes de la fundación del mundo, la venida de este Mesías que vendría a salvarnos.
Entonces la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero el versículo 17 dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Entonces parece como que si hubiera una contradicción en estos dos textos, ¿verdad? En estos dos versículos. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Si nos vamos al texto paralelo de este versículo, que está en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, versículo 17 y versículo 10, hasta el versículo 19, lo podemos leer. Dice Jesús en el Sermón del Monte: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? De que Jesús dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, pero ahora todos se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. Más es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, hay personas, o he escuchado hasta mismo cristianos de la Iglesia de Cristo, que tienen dudas en cuanto a que si la ley sigue o no sigue vigente, por lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5 y el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ¿ya pasó el cielo y la tierra? No ha pasado, ¿verdad? O sea, aquí Jesucristo está hablando de que se acaben todas estas cosas. Hasta que se acaben todas estas cosas, dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. O una tilde pasará de la ley. O sea, dice que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una jota pasará de la ley. Y como el cielo y la tierra no ha pasado, entonces podemos entender que la ley no ha pasado tampoco. Es lo que muchos presumen y dicen y entienden. Pero aquí hay una palabra que limita, le pone límite a la ley en este caso. Dice hasta. El hasta, que está en el versículo 18, es importante tomarlo en cuenta. Hasta. O sea, la ley no va a pasar mientras el cielo y la tierra estén. Hasta. Hay un hasta. ¿Un hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es eso que se tenía que cumplir? Hasta que todo se haya cumplido. ¿De qué está hablando Jesús? De la ley y los profetas. O sea que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota de la ley pasará hasta que todo lo que la ley y los profetas decían se haya cumplido. Ese era el propósito. Ahora, ¿fue cumplido o no fue cumplido? Porque cuando Jesús habla aquí en Lucas capítulo 16, versículo 16, que la ley y los profetas eran hasta Juan, es porque entonces se había cumplido algo. Porque si era hasta Juan, es porque ya la ley había cumplido su propósito y había cumplido las profecías que se habían dado acerca de lo que estaban anunciando los profetas. Pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aquí vuelve a decir todavía que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea que la ley era necesario que se cumpliera. Era el énfasis que está haciendo Jesucristo. O sea, la ley era necesario cumplirla y los profetas, lo que dijeron los profetas, tenía que cumplirse antes que se acabara esto. Y eso tenía que suceder ¿cuándo? Hasta que pase el cielo y la tierra. O sea, mientras estemos en este mundo, eso tenía que suceder. Mientras estemos en este mundo. Porque no era posible, si estuviéramos hablando de que la ley iba a perdurar hasta que mientras el cielo y la tierra existieran, entonces la ley iba a ser permanente. No iba a tener límite. Iba a permanecer para siempre. Disculpa. Todo pasara. Dígame, hermano Fidel. Hermano, en la nueva versión internacional aparece un poquito más claro ese hasta, ¿no? Dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del cielo del reino, las nuevas del reino de Dios. Dice, y todos se esfuerzan por entrar en él.
Y el 17 dice, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. O sea, esto un poquito más claro basándose en el lenguaje, ¿no? Dice que proclamaron, la ley se proclamaron, o sea, se hablaron hasta Juan. Y el otro dice, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra. Eso era lo que quería, para dar un poquito más de entendimiento a lo que estamos diciendo en Reina Valera. Exacto, más o menos lo que está diciendo en Mateo también. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Pero ¿hasta cuándo pasará? Hasta que todo se haya cumplido. Fíjese, en Gálatas, el apóstol Pablo vuelve a mencionar algo parecido como se menciona en Mateo. Gálatas capítulo 3, en el versículo 19. Aquí el mismo apóstol Pablo se hace la pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta, aquí vuelve otra vez a decir hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál fue la simiente o quién es la simiente a quien fue hecha la promesa? Y eso lo dice en versículos anteriores en el mismo capítulo 3 de Gálatas. Dice el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿cuál es la simiente? La simiente a la cual fue hecha la promesa, Cristo. Entonces, con la venida de Cristo, se está cumpliendo lo que la ley y los profetas decían. Ahora, ¿la ley qué significa? ¿Qué significa cumplir la ley? Fíjense que Jesucristo vino con un propósito bien establecido. El propósito de Cristo era morir por los pecados de la humanidad. Ese era el propósito por el cual, la misión por la cual Jesucristo había venido. Pero la ley tenía que ser cumplida, porque la ley inculpaba de pecado, como dice Romanos. O sea, ¿para qué sirve la ley? Para inculpar de pecado, como dice el mismo Gálatas. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, la ley inculpaba de pecado. La ley fue dada para que se dieran cuenta de que eran pecadores y que violaban los mandamientos de Dios. Se estaban violando las ordenanzas de Dios. Por tanto, necesitaban un Salvador. Pero alguien tenía que cumplirlo. Entonces, ¿quién era el que tenía que cumplir la ley correctamente? ¿Quién era el único que podía cumplirla? El mismo Jesucristo fue el único que cumplió la ley. Entonces, hasta que se cumpliera todo, ¿quién fue el que cumplió? Jesucristo. No solamente cumplió con la ley, sino también con los profetas, porque los profetas anunciaron acerca del Mesías. Todos los profetas hablaban acerca del Mesías. Y Jesucristo viene anunciando todo esto, o viene cumpliendo todo esto que fue anunciado por los profetas. O sea que el cumplimiento viene ¿cuándo de la ley? Cuando Jesucristo viene al mundo y muere en esa cruz del Calvario. Ahí está el cumplimiento total. Y por eso en Juan capítulo 19, si no me equivoco, cuando él está muriendo, las últimas palabras que él dice, capítulo 19, versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Qué significa ser consumado? O sea, fue completado, fue hecho, se realizó la obra, lo que él tenía que hacer, porque Jesucristo vino a morir por nosotros. ¿Qué nos redime a nosotros del pecado? La muerte de Cristo en la cruz, el derramamiento de sangre en la cruz, ¿verdad? Cuando él derrama su sangre, esa sangre es la que nos redime del pecado, porque él pagó nuestras transgresiones en la cruz, ¿verdad? Él nos redimió, o sea, él pagó por nuestros pecados. Y eso ahí se cumple la promesa de Dios, porque ahí está cumpliéndose lo que los profetas habían dicho. La resurrección de Cristo se da para confirmar
que realmente Jesús era el Mesías y que Jesús era el que enviado de Dios, era Dios, ¿verdad? Que vino a morir por nosotros en la cruz y que nos redime. Si Él no hubiera resucitado, va a nacer en nuestra fe, como dice Jesús, Pablo allá en Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces estaríamos nosotros todos en nuestros pecados todavía. Pero la resurrección de Cristo confirma quién era Él, que realmente Él era el Mesías que podía morir en la cruz. Fue el perfecto Cordero blanco, sin mancha, sin pecado, que nos redimió, que murió por nosotros, que fue sacrificado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Dígame, hermano Alejandro. Sí, Agustino, quería leer los dos textos en esta versión que yo uso, que es Nueva Traducción Viviente, y da un contexto interesante. El verso 16 al 17 dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Versículo 17. Pero eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Amén. Así es, correctamente. Y bueno, y Colosenses, la carta a los Colosenses, vemos que el nuevo apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice que las ordenanzas, la ley que fue expresada en mandamientos, dice que nos era contrario, dice que fue clavado en la cruz, ¿verdad? Juntamente con Jesucristo. O sea que la ley muere cuando Jesucristo es crucificado en la cruz. Colosenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué clavó Jesús en la cruz? El acta de los decretos que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Porque nadie la podía cumplir. Siempre fallábamos, y el que fallaba en un punto se hacía culpable de toda la ley, según lo que dice la enseñanza de Pablo. Y despojando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, ya no podemos ser juzgados, ¿verdad?, en cuanto a lo que la ley ordenaba, en las ordenanzas de la ley. En cuanto nadie juzgue en cuanto a comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Como expliqué la otra vez, la sombra produce como algo que podemos ver, ¿verdad? Pero no podemos ver específicamente lo que es. Un árbol produce sombra, pero no podemos ver especificar realmente qué ramas tiene, cómo son las hojas, porque una sombra simplemente es una sombra, es un dibujo en el suelo. Y la ley era la sombra. ¿Quién es el cuerpo que ha producido esa sombra? El cuerpo es de Cristo. El cuerpo que producía esa sombra era Jesucristo. Entonces en Jesucristo se cumple lo que estaba escrito de los profetas y Cristo también en el cumplimiento de la ley. Hebreos también nos habla del cumplimiento de la ley, de dejar ya haber pasado la ley expresada en mandamientos, ¿verdad? Porque Jesucristo, como sabemos, es nuestro sumo sacerdote, pero Jesucristo no era un sumo sacerdote de la tribu de Leví, porque según la ley, para ser sacerdote para el pueblo de Israel, tenían que ser descendientes de Leví, y Jesucristo no era descendiente de Leví, Jesucristo era descendiente de Judá. Por eso el versículo 12 del capítulo 7 de Hebreos dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, hubo un cambio de sacerdocio. ¿Qué sacerdocio es el que vino a ejecutar Jesucristo? Dice el versículo 6 del capítulo 5 de Hebreos. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Melquisedec existió o fue nombrado en la Biblia antes de la ley. Cuando Abraham, ¿verdad? En el tiempo de Abraham fue que se nombra a Melquisedec. Alguien que no tenía genealogía, ni días, ni principio, ni fin. O sea, estamos hablando de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Por tanto, si se cambia el sacerdocio, tiene que haber cambio de ley, porque si no, estarías violando la ley. Y Jesucristo jamás podía violar la ley. Por tanto, tiene que haber un cambio en la ley. El capítulo 8, versículo 8, dice, aquí, según las profecías que hablaban de este cambio de pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, porque refiriéndose dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo tanto, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo, versículo 13 del capítulo 8 de Hebreos, dice, al decir nuevo, pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel tenía que ver con la ley que fue dada en el monte Sinaí a Moisés. Y ese pacto se cumplió, pero la promesa fue hecha ¿a quién? Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y para que todas las naciones de la tierra fueran benditas, tenía que venir alguien que estaba por encima de la ley, por encima del pacto que fue dado a una nación que fue a la nación de Israel solamente. Entonces Jesucristo cumplió con esto que fue predestinado antes de la fundación del mundo y que fue anunciado por todos aquellos que escribieron acerca de las profecías de esto que se iba a cumplir en el tiempo venidero, que ellos realmente no sabían cuándo era, pero que se cumplió cuando Jesucristo llegó al mundo. Y era lo que anunciaba Juan el Bautista cuando empezó a bautizar en el Jordán para el perdón de pecados. Un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso Jesucristo, acá en el capítulo 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, porque Juan anunciaba acerca de esto. Ya se estaba cumpliendo, se estaba cumpliendo todo. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, la ley tenía que cumplirse y Jesucristo cumplió la ley y cumplió todo lo que los profetas hablaron acerca de él. De todo lo que estaba escrito fue cumplido por Jesús. Todo, palabra por palabra. Hasta el final, cuando él dice, consumado es. O sea, todo está consumado, está todo hecho. Y después resucita y se va al cielo a la diestra y está sentado a la diestra de Dios. Otro dato que se ve, no sé si hay alguna pregunta sobre esta parte de la ley, o creo, esto es un resumen rápido de lo que es la ley. Hermano, sí, sobre el sacerdocio. Ajá. El cambio de sacerdocio es que yo realmente no lo tengo claro. O sea, Dios cuando dio la ley al pueblo de Israel, él escogió una tribu para que de esa tribu todos fueran los sacerdotes, los que atendieran la parte del templo, que eran los descendientes de Aarón, que eran los levitas, los que vienen de la tribu de Leví, ¿verdad? Ellos eran los únicos que podían ser sacerdotes. Es más, ellos ni siquiera heredaban la tierra. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, la tierra es dividida y a ellos no le dividen la tierra, a los sacerdotes, o sea, la tribu de Leví. Esa tribu no hereda la tierra, sino que ellos tenían que vivir entre las demás naciones, entre las demás 11 naciones, para ministrar en las cosas de Dios. Y las demás otras 11 naciones tenían que sustentar a esos sacerdotes, esos levitas. Y por eso se establece lo que es el diezmo. El diezmo era un mandamiento que Dios había dado al pueblo de Israel
para que sustentaran a los sacerdotes levitas, a los levitas, porque ellos no heredaban la tierra. Ellos no heredaban la tierra, ellos tienen que dedicarse a las cosas de Dios. Entonces ellos necesitaban que las otras 11 naciones los sustentaran. Ese era el propósito. O sea, pero Jesucristo no era de la tribu de Leví. Él no podía ser sacerdote según la ley. Según la ley él no podía, porque si él llega a ser sacerdote, según la, o sea, si él habla de ser sacerdote de Dios sin que la ley haya pasado, entonces él estaría violando la ley. O sea, la ley tenía que pasar para que él pueda ser sacerdote. Por tanto, cuando hay cambio de sacerdocio, tiene que haber cambio de ley. Ya no estamos bajo otra ley, ya es la ley del amor, ¿verdad? La ley que Cristo vino a establecer para nosotros, ya no solamente para una nación de Israel, sino para toda la humanidad, que fue la promesa que se le hizo, Dios le hizo a Abraham cuando lo llamó a que saliera de su tierra y de su parentela. Haré de ti una gran nación, ¿verdad? Y serán benditas en ti todas las naciones del mundo. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que él no la entendía, el amor no la entendía. Pero el propósito de todo eso era el nacimiento de Jesús. Y en Jesús son benditas todas las naciones del mundo, porque ya todos tenemos acceso a esa gracia, a la gracia que Dios manifestó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación, sin merecerla. ¿Cuál es el significado de Melquisedec? El significado del nombre. ¿Cuál es el significado de Melquisedec? Ahí lo único que sabemos de Melquisedec es que no tenía genealogía, sin padre, sin madre, o sea, no tenía principio ni fin. O sea, lo que se cree y se deduce de todo eso es que era Dios, es Dios, Melquisedec. O sea, que él viene del sacerdocio de Dios, el mismo Jesucristo. Se hizo sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, según la orden de Dios. Dios le dio eso a él, según lo que dice Hebreos. Dios lo estableció así, de esa manera. No sé si el hermano Roberto quiere hablar un poquito sobre eso, sobre Melquisedec. Es el que más sabe de todo esto. No, lo que está escribiendo Tiziana está perfecto. O sea, ese es el tipo de Cristo, del Señor, de Jesucristo. Sacerdocio simplemente define una función. ¿Verdad? Y la función es ser intermediario entre Dios y su pueblo, el hermano, en este caso. En este caso, los levitas eran los que trabajaban a favor del pueblo, intercediendo por el pueblo ante Dios, ¿verdad? Son los que quemaban los sacrificios, los que preparaban el sacrificio, los holocaustos, etcétera. Y también los que enseñaban la palabra al pueblo de Dios. Y entonces ese sacerdocio sigue siendo funcional. Ahora sí, en la ley de Moisés, estaban designados los levitas, una de las 12 tribus, para hacer la función del sacerdocio. Y ya como Jesús no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, pues en realidad no calificaba para ser sacerdote, es de acuerdo con la ley. Ahora, cuando él está hablando en Mateo 5, donde dice ahí que leímos en el 17, no piensen que he venido para poner fin de la ley a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir, ¿verdad? Sino para cumplir, entendamos eso, ¿verdad? Y cumplir y terminar no es lo mismo, que dice, no he venido para abrogar, para poner fin, sino para cumplir, ¿verdad? Una ley que no se había cumplido, pero una vez cumplida, ya queda terminada. Porque cuando él mismo dice aquí en el versículo 19 de Mateo, cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, etcétera. Está hablando mientras tenga vigencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no fuera así, él mismo se estaría contradiciendo en el siguiente versículo, el 21. Porque él en el 21 empieza a cambiar la ley. Él dice, se os ha dicho esto, mas yo os digo esto, y se os ha dicho esto, y yo os digo esto, y se os ha dicho esto, mas yo os digo esto. ¿Verdad? Él mismo modifica la ley en ese momento, lo está haciendo. Lo que nos está diciendo es que la ley de Dios es la ley de Dios, y claro, tiene diferentes connotaciones o contenido, dependiendo de dónde está. Pero no deja de tener vigencia mientras exista el pueblo de Dios. O sea, si usted está ahorita en México, ¿verdad? Y está sujeto, mientras vive ahí, a las leyes de México. Cuando usted se viene a Estados Unidos, usted cruza la frontera, está sujeta a la ley de los Estados Unidos.
El hecho de que no esté sujeto a la ley de México no quiere decir que deja de ser sujeto a la ley. O sea, que deja de existir la ley de México, sigue existiendo para los mexicanos, ¿verdad? La ley de Moisés sigue existiendo para los judíos, si quieren decirlo de esa manera, ¿verdad? Aunque eso ya se acabó porque Jesús decidió que la promesa iba a seguir cumpliéndose. Ahora, la ley no se quita porque la ley incluye la historia, la profecía, todo lo que contiene el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo el contenido, y el contenido del Antiguo Testamento incluye la profecía del Cristo y de lo que venía a ser, y del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, de la nueva ley, la ley de la libertad. Ahora, la función simplemente es muy sencilla, ¿verdad? La función es la de Cristo. Y el sacerdocio es un sacerdocio superior al de levita, porque el levita era un sacerdocio temporal, más el sacerdocio de Melquisedec es eterno, no tiene principio ni fin. Entonces, por eso también las promesas son eternas. Las promesas del Antiguo Testamento no tenían nada que ver con eternidad. Tenían que ver con prosperidad y salud, o adversidad, castigo y pobreza, y dolor, ¿verdad? Y sufrimiento. Si no, lean Deuteronomio y verán que es así. La vida eterna no estaba prometida en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Jesús viene hablando de la vida eterna y Jesús les pregunta a sus apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro le contesta, ¿quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Juan capítulo 6. Solo tú lo tienes. Entonces la nueva ley es diferente. El dador de la ley, el intermediario es diferente, el sacerdocio es diferente. Y el sacerdocio que nosotros ejecutamos como reyes y sacerdotes que nos hace Dios, también tiene la naturaleza de ser eterno. Y eso es Amén. maravilloso, porque la característica primordial del reino de los cielos y el reino de Dios aquí en la tierra es la eternidad. Creo que se quedó pegado el internet de... Sí, se quedó sin internet. Ahí Ya, volvió. ya. Yo. Creo que se había quedado pegado el internet, hermano. Es Estados Unidos que el internet no sirve. Bien, No, el internet suyo que se había quedado pegado, usted se quedó congelado un ratico. no me digas. Sí, sí, pero creo que escuchamos todo. Ok, continuamos, hermanos. Ahora viene la tarea que nos dejó el hermano Roberto. La segunda parte de este versículo 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde Juan, ¿verdad? Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. El paralelo de ese, como dije hace rato, el paralelo de ese versículo está en Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Cuál sería la visión de estos textos? Porque vi tres maneras o tres interpretaciones que le han dado a por lo menos al de Mateo. El de Lucas está un poquito más claro, pero el de Mateo está un poco más difícil de entender, como esos versículos difíciles de entender. Estuve leyendo de que, y es cierto, el pueblo de Israel, ellos estaban esperando al Mesías. Desde que la ley fue dada de las promesas, ellos estaban esperando el Mesías, pero el Mesías que ellos estaban esperando no era un Mesías como Jesucristo, no era un Mesías que venía así como Jesucristo, que venía en paz y venía anunciando acerca de algunos y haciendo milagros. Ellos esperaban un Mesías que realmente hiciera el trabajo que ellos esperaban que el Mesías iba a hacer, que era restituir el reino a Israel. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces ellos estaban esperando un Mesías que viniera a hacer guerra contra el Imperio Romano. Ese era el Mesías que estaban esperando. Que fuera un Mesías como David, como el rey David, que era un guerrero,
que viniera a liderizar batallas y que ellos pudieran nuevamente retomar el liderazgo, el reino de Israel en el mundo y fueran líderes, fueran independientes y líderes, ¿verdad? Como pueblo de Dios, ellos no podían concebir que ellos fueran esclavos de un imperio mundano, un imperio que no era judío, pues que era gentil, pues en este caso los romanos. Entonces, cuando habla de los violentos, yo estuve leyendo un estudio sobre eso, dicen que eran los judíos que no querían paz, sino que querían guerra para que se estableciera o se retomara lo que era el reino a Israel, que era lo mismo que pasaba con los mismos discípulos cuando Jesucristo se está despidiendo de ellos allá en Hechos capítulo 1, cuando ellos mismos, todavía confundidos con el propósito del Mesías, todavía le preguntan si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Todavía no habían entendido. Y los judíos están esperando eso. Realmente ellos estaban esperando eso, como dice el hermano Roberto. Ellos nunca pensaron en una vida eterna ni nada de esas cosas. Ni que ellos pensaban en su reino terrenal, o sea, lo que era el poder que tenía Israel, como los días que vivió durante el reinado del rey David al final, el reinado de Salomón, ¿verdad? Que era un reino poderoso, un reino que tenía fuerza. Ellos querían volver a ese tiempo donde el reino, ellos eran el reino y tenían el poder y tenían el dominio de lo que era prácticamente el mundo, pues, en ese momento, el mundo conocido del momento. Entonces los violentos eran esos, según lo que estuve viendo en el estudio. Personas que no esperaban paz, sino guerra para restituir el reino a Israel. Eso era lo que ellos esperaban. Escuché otro estudio, que decían que los violentos tenían que ver con la guerra que había en el cielo entre Satanás y Dios y que fue expulsado. Entonces Satanás interviene violentamente contra todos aquellos que quieren seguir a Dios para apartarlos del reino y que el reino no pueda establecerse, no pueda crecer, porque el mismo Satanás ni siquiera sabía cuál era la misión de Jesús, o sabía que Jesús era el Mesías, pero no sabía cómo era la misión de Jesús, de qué manera Jesús venía a salvarnos, que Satanás sí entendía que la salvación no tenía que ver con fuerzas humanas de la tierra, sino que tenía que ver con fuerzas espirituales y tenía que ver con una vida eterna. Pero realmente no entendía y no sabía cuál era la manera como Jesucristo iba a salvarnos. No lo entendía, pero supuestamente, o según lo que estuve leyendo, él hacía guerra o hace guerra contra todos aquellos que quieren seguir a Jesús en el reino de los cielos. Entonces la violencia viene de parte de Satanás hacia todos los seguidores o los que quieren seguir a Jesús. Ahora, ¿quién tiene razón? Porque hay una tercera que es la que más me gusta y estuve analizando y me gusta más, y esa la saqué más o menos analizando las definiciones yéndonos hacia el original, no hacia el original, pero sí por lo menos al griego, entender lo que significaba las palabras en griego para saber lo que se refería a Jesús realmente en cuanto a estos violentos y estos que lo arrebatan. Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si nos vamos a... Ya, un segundito. Perdí el papel. Aquí está. Mateo capítulo, vamos a Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo estuve buscando en el diccionario Strong de griego, español griego, para saber más o menos el significado de estas palabras violencia, violentos, arrebatar o arrebatan, para entender más o menos a lo que se refería Jesús. Yo encontré violencia, sufre violencia, y violencia tiene que ver con forzar, es decir, meterse a la fuerza. Sufrir violencia es forzarse. Fíjese que me puse a compararlo con Mateo 16, versículo 12, creo que es 12, ¿no? Que estamos estudiando. Versículo 16, perdón. Este mismo esfuerzan, que está en el capítulo 16, versículo 16 de Lucas, este esfuerzan, es el mismo biazo que aparece en Mateo capítulo 11, versículo 12, donde dice violencia. Aquí lo traducen como violencia y Lucas lo traduce como esfuerzan, se esfuerzan. Y yo busqué en la definición según el diccionario de Strong
y significa, es la palabra biazo en griego, y significa forzar, es decir, meterse a la fuerza. Sufrir violencia es forzarse. O sea que ese violencia también tiene que ver con esforzarse, meterse a la fuerza, entrar con esfuerzo a un sitio. Tiene que ver con eso. Es la palabra biazo. Y la otra que es violentos, que habla aquí Mateo capítulo 12, violentos, es una derivación de biazo, porque tiene que ver con violencia también. Y tiene que ver con forzador, el que fuerza. Es decir, energético, el que tiene la fuerza para hacerlo, energía o violencia, hacerlo con fuerza, con energía, un forzador, el que lo fuerza a que se haga, a que se cumpla. Y arrebatar es la palabra griega harpazo, que significa apoderarse de, arrebatar. O sea, apoderarse de, arrebatar significa, si yo tengo monedas en la mano y alguien me las arrebata, ¿qué está haciendo? Se está apoderando de mis monedas, ¿verdad? Eso significa arrebatar, apoderarse de. Pablo, cuando le habla a los tesalonicenses, dice que Jesucristo nos va a arrebatar, ¿verdad? O sea, Dios se va a apoderar de nosotros, se nos va a llevar. Vamos a ser de Él, o sea, vamos a ir al cielo. Seremos arrebatados, o sea, vamos a ser de Él. Entonces, cuando analizamos esto, en el versículo 12 de Mateo capítulo 11, lo que yo investigué y creo que es lo que más creo que es lo que Jesucristo quería decir, es que no necesariamente está hablando de los violentos, de los judíos, porque esperaban guerra para liberar a Israel, ni tampoco de Satanás, que está interviniendo para que los judíos o los que quieran seguir a Jesús lo sigan. Tiene que ver con los mismos seguidores de Jesús. Fíjense, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, no está hablando del futuro ni del pasado, está hablando del presente. Jesucristo está hablando del presente, del momento que está viviendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. No sé cuánto tiempo había pasado desde que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, pero hasta ahora, o sea, en ese momento, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué es sufrir violencia? ¿Qué significaba sufrir violencia? Estamos haciendo fuerza, ¿verdad? Por el reino de los cielos. Estamos esforzándonos por el reino de los cielos. Lo mismo que dice Lucas capítulo 2, 16, versículo 16. Muchos se esfuerzan en entrar. Entonces, Mateo está diciendo lo mismo. Están esforzándose. Dice, los cielos sufren violencia. O sea, cuando sufre violencia es porque están produciendo una energía que las hace esforzarse para entrar. Los hace esforzarse para entrar y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Los que se esfuerzan por entrar y toman posesión de eso. Los arrebatan. O sea, toman posesión ¿de qué? Del reino de los cielos. Fíjese en Mateo capítulo 2. Vamos a ver a Juan el Bautista un segundito. El capítulo 3, perdón. Mateo capítulo 3. Cuando Juan el Bautista está predicando en el desierto, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar el centro. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto en su cuerpo alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. ¿Cuántos se esforzaban o querían ser bautizados por Juan? Según lo que dice Mateo, dice toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor salía a él, al Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y no solamente ellos, fíjense que hasta los mismos fariseos, dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, muchos se estaban esforzando para entrar en el reino de los cielos. Ahora, ellos entendían realmente a qué reino estaban entrando o qué reino ellos querían entrar.
Porque, como dije antes, los judíos, ellos no estaban esperando un reino espiritual. Ellos estaban esperando un reino material, un reino físico, un reino mundial del mundo, ¿verdad? Ellos querían ser líderes nuevamente del mundo, o sea, que el reino fuera establecido otra vez a Israel, fuera dado otra vez a Israel. Entonces ellos todos iban al bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque Juan estaba anunciando que el reino de los cielos se había acercado. El reino de Dios se había acercado. ¿Y qué esperaban ellos? El reino de Dios. Pero ellos nunca esperaron que el reino de Dios fuera un reino espiritual, sino un reino material, el reino que se iba a tener a Israel como el Israel que ellos supieron, ¿verdad? O conocían de cuando David y Salomón, antes que se dividiera el reino. Un reino fuerte, unido, y que era el que dominaba todo lo que eran las naciones del mundo, o por lo menos las naciones conocidas en ese momento, el reino fuerte. Y por eso venían todos al bautismo de Juan, para prepararse para la batalla que vendría, porque ellos esperaban el Mesías. Entonces todos se esforzaban por entrar en ese reino, todos estaban esforzándose para entrar en ese reino, porque era el momento. Aquí no estamos hablando de la iglesia, aquí en Jesucristo no está hablando de la iglesia, aquí está hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, ¿verdad? El reino dominado por Dios, el reino establecido por Dios, que es eterno, que el reino es eterno. El reino no es que cuando se estableció la iglesia empezó el reino, no, el reino es eterno. Solamente que Dios nos dio acceso a nosotros en el momento que se establece la iglesia. Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, por eso la cortina se rasga de arriba abajo cuando Jesucristo muere, porque ya tenemos acceso a Dios, tenemos acceso al lugar santísimo por Jesucristo. Nosotros tenemos acceso a ese reino. Pero los judíos no pensaban eso. Ellos no pensaban eso. Ellos pensaban que el reino era una batalla que se iba a empezar, ¿verdad? Liderizada por el Mesías para restituir ese reino a Israel, que era lo mismo que los mismos discípulos de Jesús, los mismos apóstoles, a pesar de que estuvieron 3 años con él aprendiendo sobre todo lo que él les enseñó, viendo todo lo que Jesús hizo, ellos todavía no habían entendido. Ellos no habían entendido. Jesús le dice, vayan y esperen en donde le dije la promesa que les di. Por lo único que Jesús le dijo. Vayan y esperen. Eso a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que Dios tiene para, sino vayan y esperen. Cuando ellos esperaron y recibieron el Espíritu Santo, les vino la revelación y vino todo el entendimiento de lo que era el reino, pues que ellos estaban esperando. Y por eso Pedro y los apóstoles empiezan a predicar por primera vez en Pentecostés acerca de ese reino al cual nosotros todos tenemos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es la iglesia, pues, la iglesia del Señor que se establece en ese momento. Entonces, la interpretación que yo más veo, o lo que me gusta más, es esta, donde todos se esfuerzan para entrar y arrebatarlo, o sea, hacer posesión, o sea, tomarlo como posesión suya, ese reino que Dios les dio acceso a ellos. Y empezando por Juan el Bautista, que es el que estaba predicando acerca de ese reino. Y Jesucristo hizo lo mismo. Aquí en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él seguía predicando lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, Jesucristo sabía lo que estaba hablando, Juan el Bautista no sabía de lo que estaba hablando, los judíos no sabían de lo que estaba hablando. Él sabía que el reino de los cielos se había acercado, pero cuando hablaba de estar cerca, ellos pensaban que ya la independencia de Israel estaba cerca. Por tanto, ese Mesías tenía que ser el líder que ellos esperaban que liderizara como David las batallas para dominar nuevamente el mundo. Es lo que ellos esperaban y es lo que yo veo en estos textos, difíciles muchas veces de entender, si no le ponemos bastante atención. No sé si quieren comentar o si tienen alguna otra visión de estos. Esto es mi interpretación. Puedo estar equivocado, yo puedo estar equivocado, porque he visto hermanos, Larry White por lo menos no interpreta de esta manera, lo interpreta de otra manera. Pero yo lo vi de esta manera, me pareció que es la más hermano, razonable. Dígame, hermano Iván. Bueno, yo he escuchado de otra visión de donde realmente que los violentos son los mismos fariseos, los jefes de la ley. Y ellos realmente trabajaban con violencia porque habían trastocado todo el conocimiento. O sea, si ustedes se dan cuenta, casi todo lo cambiaron. Le agregaron, eran pocas las leyes que realmente había dictado Dios y hicieron un agregado, pero entonces ahí se volvieron violentos cuando Jesucristo viene,
les arrebata ese conocimiento, o como que dice, les viene y di cuenta la verdad. Entonces ellos son, es una interpretación, ¿verdad? Que ahí está todos los textos y todo lo que uno quiere estudiar sobre eso. Pero realmente no es fácil, como usted dice, interpretar. Dios le bendiga. O sea, también si vamos a Lucas 16, dice el apóstol, Lucas cuando escribe, o Jesucristo, las palabras de Jesucristo dice, y todos, dice el versículo, desde entonces el reino de Dios es anunciado, dice el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él, todos se esfuerzan. Entonces tiene que ver con la palabra, esa misma palabra, biazo, que se utiliza en Mateo, pero que en Mateo se traduce como violentos o violencia. Es la misma palabra. Si lo buscan en el original, van a ver que es la misma palabra que se utiliza en Lucas como la que se utiliza en Mateo. Solamente que en Lucas hablan de esforzarse y en Mateo hablan de violencia, de violentos. Entonces, pero es lo mismo, o sea, la enseñanza es la misma enseñanza que está Jesucristo enseñando en esto. Dígame, hermano Alejandro. Sí, Agustín, bueno, viendo en el contexto que está el público que está escuchando allí, ¿no? Que estamos hablando que son personas judías y que, bueno, vienen de estar en la ley de Moisés y conocen y hacen toda la fiesta solemne y vienen participando de todos esos sacrificios. Entonces ellos realmente están haciendo un gran trabajo, ¿no? O una gran labor o muchas obras porque ellos están esforzándose en realmente por entrar en un reino, pero cuando es anunciado el evangelio y lo que tú comentabas es lo que yo, es porque veo el cuadro grande, por decirlo así, o la parte más amplia en cuanto a todo el mensaje, y es que efectivamente cuando se anuncia el evangelio en Pentecostés, por ejemplo, por primera vez y llegan de muchas naciones y ellos están ansiosos por haber escuchado al apóstol Pedro y qué haremos. Ellos se compusieron de corazón. Ellos realmente estaban buscando a Dios, estaban buscando entrar. O sea, para que tú te sientas dolido en el corazón, para que haya un dolor en ti, es porque estás buscando algo. Y ellos estaban buscando el reino. Pienso yo en analizándolo como iglesia primitiva, como los primeros que entraron a ese reino, que se esforzaron y permanecieron fieles, inclusive con el terrible imperio de Roma. Gracias, hermano. Y fíjese lo que decía Jesucristo en el capítulo 13 de Lucas, que ya lo vimos. En el versículo 23 dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea, Jesucristo habla del mismo esfuerzo, la misma palabra, pues igual, esforzaos. Esforzados. O sea que, según Jesucristo, requiere un esfuerzo. Y todos querían entrar en ese reino de Dios. O sea, todos los judíos querían entrar. Solo según lo que dice Mateo. O sea, todos, tanto Judea como Jerusalén, todos querían entrar, hasta los mismos fariseos y saduceos querían ser bautizados. Hermano, es que ahí yo siento de que donde dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese es el punto porque a dónde, cómo es que sube esa violencia y quiénes son esos violentos. Ese es el punto que a veces no descifrar. O sea, violencia significa que la gente está luchando enérgicamente para entrar en el reino de los cielos. Es una lucha, o sea, están poniendo fuerza para poder entrar en el reino de los cielos. Se están poniendo empeño, pues, vamos a decirlo así, empeño para entrar. Por eso sufre violencia. Es lo que yo entiendo. Puedo estar equivocado. No sé, hermano querido, usted creo que ha analizado ese texto bastante, ¿no? Diga. Hermano querido, bueno, realmente poco, hermano. Pero me inclino más por la tercera interpretación que usted propuso. Creo que se trata de nosotros. No sé si podría ayudar un poquito distinguir entre lo que era el reino para ellos, cómo veían ellos el reino. La audiencia, cuando se le hablaba de reino, ellos, como explicaste al principio, pensaban era en el reino terrenal.
De hecho, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, ellos todavía eran enfocados en un reino terrenal. Creo que también hiciste referencia a eso, ¿no? Con un comentario, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. O sea, yo creo que ellos, después de Pentecostés, fue que pudieron entender y ubicarse en el concepto de reino de Dios, reino de los cielos, reino eterno. En ellos esa mentalidad no existía. Entonces no sé si eso pudiera ayudar un poquito a entender un poco más. Ellos eran puro reino humano, reino terrenal, reino temporal, reino como el de David, reino como el de Salomón. Pero el Señor hablaba era de otro reino, del reino eterno, del reino de Dios. No sé si eso pudiese. Y bueno, sí, creo que tiene que ver con nosotros, pues en este caso, con el esfuerzo. No sé si eso de repente pudiera coincidir, pues que si el justo con dificultad se salva, pues que quedará con el impío y el pecador. No sé si hay algo de relación allí, pues con el esfuerzo, el mantenerse en Cristo y todas esas cosas, todo lo que conlleva, pues mantenerse salvo en el Señor. Eso solamente, reflexionando. Gracias, hermano querido. Hermana Tiziana. Hermanos, yo tengo una pregunta. No quiero confundir más, pero los... No, perdón, no, o sea, los israelitas, ¿verdad? Ellos tenían los profetas, la ley y todo. Entonces, pero Dios siempre habló de que va a mandar a su ungido, o sea, al Mesías. O sea, ellos sabían que iba a venir un Mesías. Ahora, yo no conozco bien el Viejo Testamento todavía, pero me gustaría creer que Dios siempre habló de un reino espiritual. O sea, claro, los profetas a veces no lo sé, Dios es muy poético a veces también, ¿no? Pero yo no puedo creer que sea como tan misterioso que no iba a ser como, porque creo que habla de un reino que nunca va a ser destruido, que nunca, o sea, yo no entiendo cómo es posible que durante tantos cientos y cientos de años que han tenido profetas, que no... Yo creo que hasta Moisés habló, o sea, y hasta David en los Salmos. ¿Cómo es posible que nunca consideraron eso, de que iba a ser un reino puramente espiritual? Lo que pasa es que si vemos la historia del pueblo de Israel, desde que se establece el pueblo de Israel, desde que Dios llama a Abraham, después viene Isaac, Isaac viene Jacob, y Jacob tiene los 12 hijos que forman las 12 naciones de Israel. Desde que Dios los llama, Dios siempre les promete una tierra, pero no una tierra espiritual. Les promete una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Que fue cuando ellos salieron de Egipto, que iban hacia esa tierra, que ellos al final pecan contra Dios y Dios los castiga durante 40 años en el desierto. Pero ellos llegan a la tierra prometida, y cuando llegan a la tierra prometida, había naciones que vivían ahí, había muchas naciones, bueno, ahí se nombran todas las naciones que vivían en esa tierra, y ellos tuvieron que invadir a esa gente para apoderarse de la tierra. Ellos siempre tuvieron que luchar, hacer guerra para apoderarse de la tierra, y por eso, de ahí vienen los jueces, lo que llaman el libro de Jueces. De ahí vienen esos jueces que eran líderes militares que liderizaban las batallas para liberar al pueblo de Israel del sometimiento de las otras naciones que vivían en esas tierras, porque cuando ellos pecaban, Dios los castigaba y dejaba que fueran sometidos a esas tierras, a esos pueblos paganos que vivían en esas tierras. Y Dios después, cuando ellos se arrepentían, levantaba un líder, que era un juez, y el juez liderizaba, y siempre fue así por el pueblo de Israel. Y después vemos que llegaron los reyes, llegó Saúl, llegó David, llegó Salomón, llegaron todos los demás reyes. Siempre hubo ese problema con ellos, que siempre habían batallas por tierras, no era por cielo, no era por nada espiritual. Ellos siempre se acostumbraron a ver las batallas por las tierras, por las riquezas, acumular, o sea, ser poderosos en la tierra. Eso era lo que ellos esperaban. En este momento, después que salen, ya ellos pues pasan por Babilonia, por los persas, medo-persas, por los griegos, después llegan los romanos, dice, bueno, ¿hasta cuándo el pueblo de Israel va a seguir con esta esclavitud? Pues entonces ellos esperaban el Mesías, que estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Ya los profetas habían hablado del Mesías, pero ellos nunca esperaban que el Mesías fuera alguien que viniera a morir en una cruz. Eso nunca les pensó por la cabeza a ellos.
Ellos esperaban que el Mesías fuera alguien que, como los jueces o como los reyes, como David, como Salomón, como los demás reyes, que batallaban para ganar tierras, para ganar independencia, poder, ¿verdad? Riquezas. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos no esperaban otra cosa. Ellos creían en Dios y sabían que había un Dios verdadero y era lo que ellos siempre, el primer gran mandamiento, como le preguntaron a veces a Jesús, ¿verdad? Al Dios adorarás y todo, pero ellos pensaban que era como los testigos de hoy en día, que ellos piensan que el reino era terrenal, es aquí en el mundo, que vamos a vivir eternamente en el mundo. Es más o menos lo mismo, pensaban ellos. Jesucristo vino a cambiar eso, que ni siquiera los apóstoles lo entendieron. Tuvo que venir el Espíritu Santo para que ellos entendieran y comprendieran todas esas cosas. Saulo de Tarso, que el apóstol Pablo, fíjese que la Biblia dice que él aprendió a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un profesor, un maestro de la ley, un rabino, pues, profesor, maestro de la ley, que conocía todo, y el mismo Gamaliel no creyó en Jesucristo. Pablo no creía en Jesucristo. Tuvo que aparecerse a Jesucristo en el camino para que él pudiera entender quién era Jesucristo. Y él había escuchado y vivió el momento de Jesucristo. Gamaliel vivió los momentos de Jesucristo y no entendían y conocían las leyes, conocían las profecías, conocían todo. Y fíjate que Gamaliel era sincero en lo que él creía. Pablo era sincero en lo que él creía. Pero nunca creyó que Jesucristo era el Mesías. Nunca, jamás creyeron, porque Jesucristo murió en una cruz. ¿Quién iba a creer que era el Mesías? Jamás, nunca. Ni Satanás. Satanás Pero hubiera salido. hermano, sí, pero hermano, un momentico, porque por ejemplo, ahí sabemos de Nicodemo y Nicodemo, no sé, era otro súper fariseo, ¿no? Y que sabía de mucho. Y él sí creyó, porque él incluso dijo, sabemos que lo que haces tiene que provenir de Dios, porque nadie puede hacer eso lo que tú haces. Yo sí creo que hubo fariseos, como lo hay, me imagino que en todas las razas hay siempre gente que sí cree y que tiene fe o que cree por los milagros, no sé. Y eso es una, o sea, que espero en Dios que Nicodemo sí se haya bautizado. Pero lo que quiero también saber, por ejemplo, Dios, estoy segura de que Jeremías y Isaías profetizaban de Jesús. O sea, no del que lo iba a arrebatar de, yo qué sé, del caballo blanco y le iba a dar todas las riquezas del planeta Tierra y no sé qué. O sea, no, es que no me parece congruente, hermano, de que Dios promete el Mesías durante no sé cuántos años. Y tú sabes por qué te lo digo, porque ahora viene lo que yo nunca voy a entender. ¿Cómo es posible, gente de la ley, gente tan estudiada, hermano? Y en Génesis 1, creo que 18, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y él después dice, Shema, Israel, o sea, Dios es uno, es. Y ellos nunca, yo no entiendo cómo o sea, cómo nunca se han dicho, pero ven acá, Dios uno es, y adelante en Génesis, en el primer capítulo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tiene que ser, o sea, es un Dios, pero tiene que ser varias, o sea, como yo le digo así, perdón, en personalidad, o sea, no sé, personas, no sé. O sea, y ellos no entendieron eso. Y no lo entienden todavía y lo leen siempre, porque ellos se la saben la Torá de memoria. Creo que de 12 años se la saben de memoria. Lo que da una vergüenza a nosotros los cristianos, yo pienso, ¿no? Porque así deberíamos ser nosotros también. Pero bueno, pero nada, no sé. Eso me parece una incógnita. Eso es algo misterioso que no entiendo cómo es posible algo así. ¿Cómo es posible que no hayan entendido? Que por eso, si tú entiendes creo que Génesis 18, no sé si me equivoco, y ves a Jesús en la tierra caminando, haciendo todo ese milagro, y tú, no, ese es Dios, o sea, no sé si me entienden. Sí, yo entiendo lo que está diciendo. Nicodemo, fíjate que Nicodemo cuando se encuentra con Jesús, dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Como maestro. No lo reconocía como Mesías, sino como maestro, aunque después él lo sigue, ¿no? Pero, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, es lo mismo que pasaba con los profetas, que hacían milagros. Entonces, o sea, él no lo veía como alguien más allá de maestro, de un profeta, pues.
Y esa parte de Génesis, claro, eso no es fácil de entender. Eso de Jehová Dios uno es, eso está en la ley, eso está escrito. Eso no es que lo decían los judíos, está escrito en la ley. Al mismo Jesucristo le preguntaron cuál es el primer gran mandamiento, y él mismo dice, Jehová, oye Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y así por ahí se iba, ¿verdad? Ese es el primer gran mandamiento, Jehová uno es, y ellos no podían entender que Jehová fuera tres, o fueran tres en uno, o sea, eso es difícil de entender. Nosotros mismos lo aceptamos por fe, pero yo no lo entiendo. Yo no entiendo que Dios sea uno en tres personas diferentes, pues son tres personas diferentes, porque en el bautismo de Jesús vemos la voz de Dios hablando sobre su hijo, mi hijo amado, vemos el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y vemos a Jesucristo siendo bautizado saliendo del agua, vemos las tres personas. Entonces son tres personas diferentes en un solo Dios. ¿Lo entendemos? No lo entendemos, pero lo aceptamos por fe. Hay muchas cosas que yo no entiendo en la Biblia, muchas, bastantes, pero yo creo en Dios y sé que Dios sabe lo que hace, o sea, Dios lo tiene ahí por algo, pues Dios sabe las cosas como son. O sea, lo que está revelado es porque es necesario que nosotros lo conozcamos, lo que no, simplemente lo aceptamos como por fe en Dios, porque creemos en Dios. Hermano, Dígame. yo creo que sobre lo que dice la hermana, la parte final, hay una parte, incluso el apóstol Pablo lo dice, que va a haber, que va a ciertas cosas van a ser que revelar. O sea, por mucho que se esfuercen, por ejemplo, los judíos se pueden saber de memoria la Torah o los 5 libros. El problema es que no ven a Cristo ahí durante lo que estudian. Por eso nosotros tenemos el conocimiento. Y aquí tiene que ver mucho con el velo de Moisés. Es que el estudiar bien eso es cuando nosotros nos damos cuenta cómo es que realmente Dios nos da ese conocimiento y nos puede ir, claro que poco a poco, pero tiene mucho que ver con que Cristo le quita el velo, porque a ellos no les ha quitado el velo todavía. O en otro texto bíblico dice, no les ha amanecido. Entonces tiene que ver mucho con otras cuestiones de realmente allá porque no ven a Cristo. Y el único que puede quitar el velo y revelarnos, y también hay otra parte donde aclara que él absolutamente, él en su potestad, pues hay personas que no es lo mismo saberse de memoria de la Biblia a entenderla. Mucha gente la puede saber, versículo por versículo, puede saberse, haber estudiado el griego por letras, por comas, cuántas cosas uno puede haber. Pero la realidad que si podemos ver ahí en ese tiempo que andaba Jesucristo, los profetas fueron bien claros, nosotros lo entendemos bien. Casi todos son 400, más de 450 profecías que se cumplieron en solo. Exactamente, hermano, así es. Hermano Manuel Castelain Alejandro. Sí, Gracias, hermano hermano. Agustín. Yo estaba meditando mientras estaba conversando ahí ustedes allí en la reunión. Me llama la atención la palabra esa violencia, ¿no? Porque esa palabra la estuve buscando en el paralelo y en el buscador de diccionario. Y bueno, la emplean en varias ocasiones, pero siempre con el mismo sentido de la violencia. No, pero me llama la atención cómo lo dice, estoy leyendo una traducción actual, dice el capítulo 11 de Mateo, verso 12, que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora y el reino de los cielos avanza Sí, con mucha fuerza y la gente violenta lo está... Perdón, hermano Iván. No, creo que es otra cosa. Vale, entonces dice, en los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora y el reino de los cielos va avanzando con fuerza y la gente violenta lo está atacando. Quizás otro punto de vista, ¿no? También que se podría ver es realmente Jesús siendo ese rey en ese reino que nos vino a mostrar, que nos vino a extender, como decía mi hermano Pedro en el comentario, que es una extensión temporal del reino.
Y realmente sí, es atacado. La iglesia ha sido atacada, el enemigo siempre está atacando, siempre está perturbando. Y bueno, quizá también se podría ver, Agustín, pienso yo, no lo sé, si no es así, perdón, que realmente hay personas que están designadas a atacar, a lamentablemente herir y lastimar las cosas de Dios, como el caso evidente del trabajo de los fariseos, que los fariseos estaban allí única y exclusivamente para atentar a Jesús y llevarlo a una cruz y matarlo. Me llama la atención porque eh, ellos lograron en el territorio de Judea, ahí lograron encarcelar a Juan, lograron decapitar a Juan. Y bueno, Jesús está en el territorio de Judea y quizás es un buen territorio, gobierna Herodes. Y bueno, quizás pueden pensar ellos, bueno, si matamos a Juan, lo logramos, vamos a ver si también hacemos lo mismo. Y porque el tema del divorcio es un tema también que lo estuve viendo en Mateo 19 y la pregunta que le hacen es una pregunta terrible para crear confusión o problemas o siempre generar esa lamentable contienda que ellos siempre querían tener. Ese es el comentario, hermanito. Hermano Pedro. Hermano Pedro. Quería solamente conversar un poquito de la pregunta que hacía Tiziana y que les cuesta un poco entender cómo los israelitas, a pesar de conocer lo que decía la ley sobre Cristo, sobre el Mesías y todas las profecías que se venían hablando de Cristo, inclusive desde Moisés, no creyeron en Cristo cuando llegó. Y yo quiero decirles que pues en la ley y en el Antiguo Testamento no solamente se profetizó del Cristo que vendría y bueno, las glorias que vendrían tras ellos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, las bendiciones, sino que también en el Antiguo Testamento se profetizó y se anunció que iba a haber mucha gente que no iba a creer. O sea, no solamente se habla del Mesías que vendría y del reino que vendría, ¿verdad? Y todo lo que Dios iba a hacer por medio de él, sino que también advierte muchas veces que mucha gente no iba a creer del mismo pueblo de Israel. Pablo, cuando predicaba, pues muchas veces también hacía referencia a pasajes del Antiguo Testamento, de Isaías 6, el apóstol Pedro, que es el que me llega así a la mente rápidamente, lo voy a leer solamente para que no vayan hasta allá, cuando él dice en el capítulo 2 de la primera carta que habla de Jesucristo como piedra viva, que debemos acercarnos a él como piedra viva. Fíjate lo que dice el versículo 6, ¿verdad? Por lo cual contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, hablando de Cristo. Para vosotros, pues, los que creemos, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso lo dice Pedro basado en el Salmo 118, ¿verdad? Y sigue reforzando el apóstol Pablo en el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y eso lo dice Isaías capítulo 8, ¿verdad? Quiere decir que ya también en el Antiguo Testamento está claramente anunciado y aclarado que muchos iban a tropezar en el mensaje de Cristo, que no les iba a entrar en la mente eso de que el reino espiritual, la cruz, todas esas cosas, iba a ser una piedra de tropiezo. Y también en Isaías, también lo dice el capítulo 6, el corazón de este pueblo se ha engrosado, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas escrituras del Antiguo Testamento que afirman que iba a haber mucho rechazo y mucha incredulidad ante la llegada del Mesías y de la buena noticia. Entonces, eso, hermanito, no sé si eso les puede ayudar un poquito a entender un poco más. Y no solamente los judíos tienen el corazón duro que conocieron la ley, el hombre, la humanidad entera, no tuvo contacto con ley alguna, igualmente no tiene excusa para no creer en Cristo y para no creer en Dios. Lo que dice Romanos capítulo 2, ¿verdad? La conciencia, la ley escrita en su corazón, etcétera, etcétera. O sea, a veces nos cuesta entender cómo el hombre es tan incrédulo, pero lamentablemente en la mayoría de los casos es incrédulo. Entonces, solamente eso.
Gracias. Muchas Ana gracias, María. hermano. Muchas gracias. Lisbeth. Buenas tardes, buenas noches. Otra profecía en Ezequiel 34, en el verso 23, habla también de Cristo como pastor, ¿no? Dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y bueno, sigue hablando de que va a hacer pacto con ellos. Pero algo y bueno, más adelante dice que os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ellos, o sea, que quitará ese corazón de piedra y os dará un corazón de carne. Hay una profecía también de que nuestro Señor. Pero a mí me parece algo interesante cuando estábamos hablando allí en Romanos, en el capítulo 10, hablando de Israel, de porque ellos no obedecieron, ¿no? Entonces Dios pues ya lo estaba profetizando por la desobediencia, por falta de conocimiento, por tener un corazón de piedra. En el capítulo 10, en el versículo 19, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces nosotros somos aquel pueblo insensato que debemos provocar a celos a Israel. O sea, ya, nosotros con nuestra fidelidad, porque ¿qué dice más arriba, verdad? ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír. Entonces nosotros estamos por fe, no por vista. Ellos tuvieron mucho más señales y aún así desecharon, ¿no? Entonces nosotros como aquel pueblo que éramos gentiles, éramos totalmente descarriados, éramos insensatos, como dice aquí el profeta, vamos a provocar a celos a Israel. Y otra cosita ya para terminar, cuando hablas acerca de los dos gran mandamientos, dice maestro, en Mateo capítulo 22, verso 36, Mateo 22, 36, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, aquí está la ley y aquí están los profetas todavía. Y Jesús vino a cumplir todo esto. Estos gran mandamientos que también para nosotros, porque a veces pensamos que no estamos bajo la ley, pero entonces eso no quiere decir que no vamos a amar a Dios sobre todas las cosas o que no vamos a amar al prójimo. O sea, si siguen vigentes eso, junto con no dejando de congregar, quiten de ustedes también la ira, el enojo, la maledicencia y todas esas obras de la carne que menciona el apóstol Pablo en Gálatas, que después habla de las obras del Espíritu o del fruto del Espíritu. Entonces, eso de allí viene, ahí se resume la ley y los profetas, ¿no? Y por eso es que Pablo dice que cuando nosotros manifestamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley, porque si Agustín es manso, ay, sí, vamos a caerle a Agustín con todo el peso de la ley, porque no, ¿quién no va a juzgar? Si Robertito es amoroso y es benigno, no, vamos a caerle con el peso de la ley, porque no. Entonces allí se resume, como dice aquí, la ley toda, o depende toda la ley.
Gracias, hermanita. Tiziana, ¿ibas a decir algo? Sí, pero ahora ustedes me lo van a creer, se me olvidó, pero muchas gracias, Luis. Pero no, era que yo quería decir también algo como que el Jeremías o Isaías, yo nunca sé quién, también dijo, Señor, pero ¿quién nos creerá a lo que voy a profetizar, ¿verdad? O sea, increíble, ¿no? O sea, pero no era eso lo que quería decir, lo siento. Ok, ¿alguien más quiere hacer un comentario? O... Bueno, de lo último que dijo la hermana No, no, sobre, sobre la Hermano, cuestión, lo que pasa es que hay que entender que Jesucristo es él podía hacer los cambios. Más la escritura dice, más yo os digo. Y eso de lo que dice, amarás a Dios con toda su fuerza. Hay una parte, por ejemplo, está también la cuestión del amor. Ya estaba desde el antiguo, pero viene Jesucristo y lo replantea. Entonces es como un replantamiento, no es que haya cambio, pero sí hay que tener claro que quien hace ciertas, modifica, pues el mismo Jesucristo. Porque hay que entender que hoy ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley perfecta de Cristo. Dios le bendiga. amén. yo solo quería decir que siguiendo la línea del hermano Agustín, de la traducción de violento de la palabra griega o hebreas, está hablando de esfuerzo también, ¿verdad? Entonces, realmente si uno va a la sombra, ¿cuál es la sombra del reino de Dios? Pues el reino, la tierra prometida, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Esa era la parte física. ¿Y qué tenían que hacer para entrar al Nuevo Testamento, a la tierra prometida? ¿Qué le Esforzarse. dijo Josué que tenía que hacer? Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, solo esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué iban a encontrar cuando entraran? Iban a encontrar a muchos enemigos que iban a tener que derrotar. No solamente los enemigos de los pueblos que estaban habitando la tierra prometida, sino también aquellos enemigos del pecado, del interiores de la persona, del mismo judío, de su falta de credulidad, etc. Y eso está relatado. Entonces el esfuerzo y los esforzados son los mismos, solamente que ahora la connotación es espiritual. El reino es eterno, el reino es de Cristo, el reino es de Dios, y Él para establecerlo tuvo que hacer un esfuerzo tremendo. ¿Qué esfuerzo hizo Jesucristo? Nada más murió en la dura cruz, ¿verdad? Nada más. Y resucitar. Nada más. Tantas cosas que tuvo que hacer para que la gente creyera en Él. Y ni así. Pero la lucha está ahí. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. Y de acuerdo que va junto con pegado el entrar por la puerta angosta o la puerta estrecha, depende de la traducción que lea uno, también lo mismo. Requiere esfuerzo entrar, requiere esfuerzo quedarse, requiere esfuerzo establecer y edificar. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer todos los días. O sea, no es simplemente un estado mental. ¿Tú eres cristiano? Sí. Así dice la gente, un estado mental. Porque así nací, así me dijeron, ¿verdad? Como todos tenemos un estado mental de nuestra nacionalidad. Somos mexicanos o venezolanos o americanos o lo que sea, ¿verdad? Pero no tiene que ser así. El caso de ser un cristiano requiere un esfuerzo. Eso lo debemos entender. Amén. Así es. Gracias, hermano. Bueno, si no hay más preguntas, ya son las 35. Mañana vamos a ver un tema también bastante polémico. Habla sobre el divorcio. Versículo 18 de Lucas 16. Voy a tratar de estar ausente.